Estamos con Celia Taborga, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, es oficial a cargo justamente del UNFPA. Eh, Creo que es valiosa la reflexión, solo sabiendo en qué escenario estamos, vamos a poder generar unas políticas que nos permitan reflexionar sobre el estado de las cosas en nuestro medio. Antes que nada, Celia, gracias por este contacto, gracias por recibir la postdata. A ti, Juan Carlos, un millón de gracias. Gracias a Postdata y un saludo muy cordial para ti y para todas las personas que nos están viendo y escuchando. A ver, para que la gente vaya entrando a la pedagogía, las Naciones Unidas tienen distintas, digamos, reparticiones. Tú eres oficial a cargo de la reflexión sobre el tema específicamente de la población. Eh, este es un trabajo sostenido desde hace mucho tiempo en nuestro país. Sé que hay una especie de monitoreo, por así llamarlo, de cómo está el estado de las cosas en Bolivia, ¿verdad? Así es, Juan Carlos. Bueno, el Fondo de Población de Naciones Unidas es uno de los organismos del sistema de Naciones Unidas. El sistema está conformado por muchos organismos, ¿no? Y sí, evidentemente los temas que nos tocan como Fondo de Población de Naciones Unidas hacen a los temas que hacen a la población, pero también a los temas de derechos sexuales y derechos reproductivos, con un gran énfasis en la prevención y el apoyo a los países, a los estados para la atención y sanción de los hechos de violencia, pero además también con temas que hacen a la salud sexual y reproductiva, la prevención de embarazos no deseados, la prevención de embarazos en la infancia y en la adolescencia, entre muchísimos otros temas que trabajamos de una manera permanente. Ahora justamente el 11 de julio se conmemora el Día Mundial de la Población y el tema de conmemoración para este año está muy relacionado a prácticas nocivas hacia niñas y adolescentes en el mundo, en América Latina y en el país. Cuando hablamos de prácticas nocivas hacia niñas y adolescentes, nos estamos refiriendo fundamentalmente a las distintas prácticas que hacen y que terminan, por ejemplo, en violencia, ¿no es cierto?, a las distintas formas de violencia que sufren, pero también a los embarazos en la niñez y en la adolescencia, que en su mayoría sabemos son producto de violencia sexual. Estamos sumamente preocupados con lo que está sucediendo con el país en estos tiempos. Tenemos datos que nos brinda el Ministerio de Salud a través de sus registros administrativos de las niñas, por ejemplo, que han podido llegar a los servicios de salud, que no son todas las que han sufrido un embarazo, pero las que han podido llegar desde enero, por ejemplo, a mayo, se han registrado 663 embarazos solamente en estos 5 meses en niñas menores de 15 años. Es decir, Juan Carlos, estamos hablando de 4 embarazos en niñas por día. Considerando el subregistro que Ahí, estoy... Celia, Sí. permíteme ahí hacer énfasis. Yo creo que, a ver, en la época en la que yo estaba de colegio, una niña embarazada era una cosa notable de la que nos enterábamos toda la comunidad de estudiantes. Pero con la cifra que tú acabas de compartir, estamos batiendo penosamente récords perversos, por Dios. O sea, no es un dato menor, porque detrás de cada numerito que tú estás relatando, hay pues una vida familiar y un contexto que de alguna manera se destruyó o tiene que empezar a vivir un nuevo aprendizaje. Qué complicado, ¿ah? Es sumamente complicado, Juan Carlos, sobre todo pensando que estos embarazos son producto de violencia. Y en este contexto de pandemia, sabemos que las niñas están encerradas en sus casas. Entonces, ¿quién es el violentador? El violentador son hombres, ¿no es cierto?, generalmente mayores, que están en el entorno muy cercano de la niña, ya sea dentro de la familia o en la comunidad muy cercana. Entonces, realmente es atroz, porque como tú dices, no es solamente un embarazo, sino todo lo que esto implica para la niña. Para comenzar, ¿no es cierto?, va a dejar sus estudios.
casi seguro. Esto le va a implicar que no va a tener condiciones en el futuro para tener un trabajo digno, un trabajo bien remunerado, etc. Pero además está dejando todos sus sueños, está dejando toda su vida, todos sus proyectos para el futuro como mujer, ¿no es cierto? Sin una solución. Y realmente estos embarazos, cuando no son atendidos y son producto de violencia, y la sentencia constitucional no se la pone en vigor, pues es muy complicado. Además que son embarazos muy peligrosos. La salud y la vida de las niñas está en riesgo con cada uno de estos embarazos. Imagínate que el útero de una mujer es del tamaño del puño de su mano. Imagínate el puño de la mano de una niña de 10, 11, 12, 13, 14 añitos. Es mínimo. Y en ese tamañito, ¿no es cierto?, tiene que albergar dentro de su útero, ¿no es cierto?, a un nuevo ser, además concebido por producto de violencia. Es atroz, realmente es atroz. Si vemos las Quiero cifras que, de... quiero que repitas, Celia, por favor, la cifra. Yo creo que como sociedad tenemos que quitarnos máscaras y tenemos que comenzar a reflexionar de los temas de fondo. La cifra que tienes tú en estadística, por favor. Son 663 embarazos en niñas menores de 15 años que se han sucedido en el país de enero a mayo. Es decir, 4 embarazos en niñas por día. Si a esto le sumamos a las adolescentes hasta los 19 años, tenemos en el país que de enero a mayo se han embarazado entre los 10 años y 19 años, niñas y adolescentes, ¿no es cierto?, sumando 13,000 embarazos, imagínate, en 5 meses. Es decir, estamos hablando de 89 embarazos en niñas y adolescentes por día. Entonces, realmente urge que se responda a estas necesidades. Primero, previniendo la violencia. Y en caso del ejercicio de la sexualidad sin violencia y consentido, ¿no es cierto? Por supuesto, el acceso a información, por un lado, de parte de las y los adolescentes, pero también de métodos anticonceptivos que les permitan regular su fecundidad y no terminar en un embarazo no deseado, ¿no es cierto?, que puede terminar no solamente en un aborto y con la vida de la mujer, sino que puede terminar con todo el futuro de esta adolescente, ¿no? ¿Qué hacemos frente a esto? Porque, bueno, yo partí a la entrevista, Celia, diciendo, ya, hay que visualizar qué suelo estamos pisando, qué efecto ha tenido la pandemia, para tomar acciones y políticas a mediano y a largo plazo. Estoy azorado además, si estamos hablando de 13,000 embarazos y más en este tiempo de pandemia, quiere decir que no hay ninguna medida de protección, uso de preservativos. No me imagino cómo estarán los indicadores de VIH, no me imagino cómo estarán las enfermedades venéreas, en fin, o sea, realmente esto es una enfermedad social que si no la reflexionamos y actuamos en serio, todos estamos focalizados en el COVID, pero estamos realmente salvando a la gente, estamos destruyendo la vida de muchas personas. Exactamente. Es importantísimo señalar que pese a las limitaciones y la enorme demanda de necesidad de atención de los casos del COVID, no se puede dejar de lado el funcionamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva y los servicios de atención y prevención de la violencia, ¿no?, hacia las niñas, las adolescentes. Es fundamental y hacemos un llamado a la acción por ello, porque este es un tema sumamente grave, donde las autoridades nacionales, departamentales, municipales deben fortalecer todo esfuerzo para prevenir y proteger a las niñas y adolescentes, pero donde también, ¿no es cierto?, la comunidad y la familia tiene que actuar. Es muy importante que se actúe. Y en este plano, pues es una ocasión el estar en familia también, para poder hablar de temas de sexualidad con sus hijos e hijas, sin prejuicios, sin falsos puritanismos, que lo único que logran es dejar a la niña sola, aislada.
Yo agradezco, no sabes sobremanera, Celia, esta tu reflexión, este tu estudio, este apoyo de este programa o el Fondo de Población de las Naciones Unidas para visualizar un tema que me ha dejado estupefacto. ¿Sabes? Pero lo que más me preocupa es que nos estamos acostumbrando a ser tolerantes con este tipo de situaciones, ¿no? Convivimos en el edificio, en el barrio, con el papá que abusa de la hija, convivimos en el curso, en el colegio, con la compañerita que de pronto terminó embarazada del tío y para no hacernos problema no nos involucramos. Creo que esto nos marca una agenda como sociedad para ser intolerantes con los violentos y preservar la vida de esta gente que recién está empezando a vivir. Te agradezco mucho todo esto. El 11, ¿qué va a suceder, Celia? Contame. Mira, el viernes 10 lo que va a suceder es que vamos a tener un evento digital, ¿no? ¿Ya? Justamente sobre la violencia digital. Esto lo estamos organizando conjuntamente con el Banco Sol y otras organizaciones. Qué bueno. Entonces va a haber un panel donde se va a reflexionar sobre este tipo de violencias que están habiendo. El 11 de julio se continuará con las reflexiones sobre estas prácticas nocivas a niñas y adolescentes. Realmente lo que tú dices es fundamental. Nos interesa muchísimo que se desnaturalice la violencia y que realmente comprendamos que cada quien, ¿no es cierto?, tiene su pedacito de responsabilidad. Seguro. Que si bien es el Estado, son los distintos gobiernos, tanto nacional, departamental, municipal, en fin, ¿no es cierto?, los que tienen que asegurar los derechos, son los garantes de derechos, pero también la sociedad tiene que actuar, ¿no? Es necesario que se haga justicia ante los casos de violencia, ante los casos de los horrores que están sucediendo. Imagínate, hasta la fecha hay, bueno, ya lo has visto en otros programas, 62 feminicidios, ¿no es cierto? Sí. Y ya contamos en el país con 32 infanticidios. ¿Mm? Entonces, todo esto se suma a la violencia sexual horrorosa que están viviendo las niñas, las adolescentes, y que realmente hay que ponerles un punto final. Y la forma de ponerles un punto final es la prevención, pero también es la justiciabilidad. Se tiene que hacer justicia. Y se tiene que dotar a las adolescentes de servicios de salud sexual y reproductiva, de información científica, acorde, que las empodere, por un lado, que les permita protegerse, proteger su cuerpo, pero también que las empodere para poder hacer una denuncia en caso de estar viviendo algún tipo de violencia y en especial de violencia sexual. El, a la hora que se va a hacer esta especie de reflexión conjunta el viernes, A las 4 de la tarde ¿ya? está en todas nuestras cuestiones digitales, ¿no es cierto? Está en nuestro Facebook, están en nuestras redes sociales, en fin, del UNFPA, ¿Ya? UNFPA, para que cualquier persona pueda, pues, introducirse y poder reflexionar conjuntamente con nosotros. Allí estaremos. Celia, por favor, mantengamos, creo, esta venoclisis informativa, para plantearlo así. Este es un drama en el cual no se puede mirar de costado y hay que ¿No? asumirlo como tal. Te agradezco un Sí. montón. Felicito, por favor, a toda la gente a cargo tuyo y ojalá que el viernes estemos padres, adolescentes y demás sentados ahí para reflexionar y para comprometernos a tomar acciones y no más discursos. Te agradezco un montón por este diálogo con Postdata. Gracias. Gracias a ti. Mil gracias, Juan Carlos. Permiso. La hora con Spotify, todas las canciones, álbumes.